buenos días. Buenos días. Nada. Okay. Bluetooth. No. Un momento. Au, caracho.
Ya, ahora sí, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Plataforma. Sí, profesor, buen día. Buenos días. Sí, profe, buen día. Gracias. ¿Dónde está? Profesor Herbert. Sí, profesor Herbert. Sí, sí, dígame. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya, ya. Ya. O sea, hay que esperar ahí en el instituto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Oh, 22 de octubre. No importa. Vamos ahí. Esto lo vamos a convertir. No.
¿Está? Ujú, ujú. No, bueno. Ujú. Vamos a abrir este. Ya. Para los nuevos, disculpen si me estoy demorando, lo que pasa es que estoy ordenando acá una información. Pero este módulo ya ha empezado hace 3 semanas, así que ni tan nuevos. Por eso es que ya estoy dejando el trabajo de la unidad ahí en la primera semana para que ustedes lo desarrollen. Ya está esto, ya está esto. Cerramos todo lo que tiene que ver con plataforma y vamos a abrir esto en la asistencia.
Vamos a tomar asistencia. Alanoca Alejo. Apaza Acosta. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Ay, carajo. ¿Qué le pasa? Benavides Guanaco. Casia Cayagua. Presente, profesor. Buen día. Buenos días. Calizaya Castro. Condori Yapura. Flores Quintana. Presente, buenos días, profesor. Buenos días. Herrera Coragua. Presente, buenos días, profesor. Buenos días. Guamanicho Kenaira. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Guamanicencia. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Guaycho Chino. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Paxi Torres. Buenos días, profe, presente. Puma Centeno. Presente, profesor, buenos días. Paxi Torres está. Paxi Presente, Torres. profe, buenos días. Lo que pasa es que tengo pura falta con usted y es la primera vez que le veo que asiste. A ver Sí. quién más. Sí, profe. Puma Centeno. Puma Centeno. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Kiko. Presente, profesor. Buen día. Buenos días. Quispe Jayo. Rojas Guillermo. Sucapuca Mamani. Presente, buenos días. Buenos días. Valencia Huanca. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Vázquez Valdivia. Yucra Torres. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Yucra Vilca. Paola Segarra.
A ver. Las instalaciones electromecánicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento se caracterizan por la utilización de la energía eléctrica para su funcionamiento. Nos referimos a bombas, turbinas, motorreductores, válvulas, dosificadores. El uso de electricidad no está exento de riesgos para usuarios y trabajadores de estas instalaciones y equipos eléctricos. Su mantenimiento es esencial para la continuidad del servicio y supone una de las tareas básicas de los trabajadores asignados a estos procesos en Aguas de Murcia. En este vídeo vamos a tratar los aspectos más importantes del riesgo eléctrico en estos trabajos. Generalidades de la corriente eléctrica. Previamente, recordaremos unos conceptos básicos sobre la corriente eléctrica que nos ayudará a identificar su peligro y, cómo no, a evitarlo. Intensidad de corriente. Es el flujo de electrones por unidad de tiempo que circula por un conductor. Se mide en amperios. Resistencia. Supone la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él. Se mide en ohmios. Voltaje. Es el trabajo ejercido sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. Sin voltaje o diferencia de potencial, no hay flujo de corriente eléctrica. Se mide en voltios. Ley de Ohm. Establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Se expresa mediante la siguiente ecuación. Básicamente hay dos tipos de corriente eléctrica. Corriente continua, como la que suministra una batería, y corriente alterna, la que llega a nuestra casa. Dos. Efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano es vulnerable al paso de la corriente eléctrica. Tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Su resistencia aproximada es de 2.500 ohmios. Aproximadamente, el 60% de este agua se encuentra en el interior de las células. El resto circula en la sangre y baña los tejidos. Por este motivo, es un buen conductor de la corriente. Sus efectos en el cuerpo humano pueden ser de tres tipos fundamentalmente. Efectos fisiológicos directos. Son las consecuencias inmediatas del choque eléctrico. La gravedad depende de la intensidad de la corriente y sus manifestaciones van desde sensaciones de hormigueo hasta la asfixia o graves alteraciones del ritmo cardíaco. Efectos fisiológicos indirectos. Son los trastornos que sobrevienen a continuación del choque eléctrico. Alteran el funcionamiento del corazón o de otros órganos vitales y producen quemaduras, pudiendo tener consecuencias mortales. Efectos secundarios.
son los debidos a actos involuntarios de los individuos afectados por el choque eléctrico, caídas en altura, golpes contra objetos. La gravedad del accidente depende del recorrido que la corriente sigue al atravesar el cuerpo, siendo más grave cuando en el recorrido de la corriente existe un órgano vital del cuerpo, corazón, cerebro, pulmón, etc. (3) El accidente eléctrico. Tipos de contactos eléctricos. Los accidentes eléctricos se producen cuando la persona entra en contacto con la corriente eléctrica. Pueden ser de dos tipos. Por contacto eléctrico directo. Es el que se produce con las partes activas de la instalación o equipos. Esto implica el paso de cantidades de corriente importantes, lo que agrava las consecuencias del choque. Por contacto eléctrico indirecto. El contacto indirecto es el que se produce con masas puestas accidentalmente en tensión, entendiéndose por masa el conjunto de partes metálicas de un aparato o instalación que, en condiciones normales, están aisladas de las partes activas. En un contacto indirecto, tan solo una parte de la corriente de defecto circula por el cuerpo humano. El resto de la corriente circula por contactos con tierra de las masas. Cuanto menor sea el contacto de las masas con el suelo, mayor será el paso de la corriente por la persona en la que se produce el contacto. El elemento fundamental para protegernos de este riesgo es el interruptor diferencial, que corta la alimentación eléctrica cuando detecta una corriente de fuga en el circuito. Tipos de trabajo eléctricos, medidas organizativas y de prevención básicas. Normas generales. Todo trabajo en una instalación eléctrica o en su proximidad que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión. Existen, no obstante, 4 excepciones. Las operaciones elementales como conectar y desconectar en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general. Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad. Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones tales como apertura y cierre de interruptores o seccionadores, medición de una intensidad, ensayos de aislamiento eléctrico o la comprobación de la concordancia de fases. Los trabajos en instalaciones o en su proximidad, cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran. Se consideran trabajos en alta tensión todos los que se realizan con tensiones superiores. Ya, ay. Ya lo adelanté el video. Después lo terminamos de ver. ¿Dónde está esto? Ven, tú también, no. Fuera.
Un momento, por favor. Se me apagó la batería. Bueno, se acabó la batería de la computadora. Aso.
Esto sí, riesgo. Se está observando mi pantalla. Sí, profesor. Normal, profe. Ya, atentos porque al final voy a tomar una evaluación escrita de lo que vamos a hacer el día de hoy. Ergonomía. Vamos a hablar un poco de ergonomía en la oficina. Introducción. Recordamos que un peligro es aquello que me puede causar un daño. ¿Qué me puede causar un daño? Pero no me. Si no puede causar un daño a quién, la gente, equipos, máquinas, ambiente y proceso. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles serían los peligros? Jóvenes señoritas. El estar sentado en una escopeta, la primera imagen. El estar Las sentado tres. es un peligro. ¿Cuál es el peligro? No, la escopeta. Ya, respondan técnicamente. La pregunta es simple. ¿Cuáles son los peligros? Escopeta. Siguiente. La camioneta. Siguiente. Los cables. ¿Los cables son un peligro? La altura, porque parece que está a altura. Aparte de la altura, La electricidad. Que no esté con el uniforme correspondiente. eso no es un peligro. Ay, ay. Ese no es un peligro. Los cables eléctricos. El uso o no uso del EPP no es un peligro. Es una conducta. Por eso tienen, si es que no están en clases o no asisten a algunas clases, tienen que, por obligación, revisar las grabaciones. Por obligación. Ni siquiera es una sugerencia, nada. Es una obligación. Apaguen sus micros. Apaguen sus micros. Sí. Yo los voy a apagar ya. ¿Qué quiere? Ya. Recordemos que un peligro, ¿no? Ya hemos hecho hasta el cansancio. Si es que no han hecho esa práctica, tendrían que revisar la grabación. Yo no voy a volver a hacer ningún tema. Para eso se graban las clases. Y si es que no saben de qué estamos hablando, tendrán que verlo. Puede causar lesiones y deterioro de la salud. Los cables no causan una lesión. El que causa es la electricidad. Y la altura puede ser. El otro, la camioneta o vehículo, claro. Y la escopeta, lógicamente. El riesgo, en estos casos, el riesgo sería, no sería que le cause la muerte. Eso no es un riesgo. Eso es una consecuencia. ¿Cuál sería el riesgo con la escopeta? El
Hemos hecho bastantes ejemplos de esto. Peligros, riesgos. ¿Cuál es el riesgo con la escopeta? ¿Nadie sabe? Que se dispare y hiera al trabajador o lo mate. Disparo, ahí nomás. Siguiente, ¿cuál sería el riesgo? Que caiga la camioneta. Aplastamiento. 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 Ahí está. Porque que caiga la camioneta... La camioneta se puede caer en el mismo lugar. Pero no necesariamente sería que caiga, sino aplastamiento. Porque dice, en GEMAP, en este caso el peligro es hacia la persona. ¿Y qué le va a causar a la persona? Aplastamiento. El tercero, riesgo, Electrocutado. electrocución, ¿qué más? Caída. Una caída, ya está, muy bien. La ergonomía es una ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo. Adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. A las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Adecuar los puestos. Por ejemplo, acá como estamos observando, una silla bastante ergonómica. Que tiene la pantalla. La ciencia es una ciencia que busca optimizar, busca prevenir los riesgos disergonómicos y psicosociales. Algunos objetivos. Reconocer que los factores de riesgo disergonómico son un importante problema del ámbito de la salud. Reducir la incidencia y severidad de los disturbios, o sea, aquellas alteraciones en lo musculoesquelético relacionado con el trabajo. Disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores también. Porque cuando hay lesiones o trastornos musculoesqueléticos, hay costos por incapacidad. Mejorar la calidad de vida del trabajo. Disminuir el ausentismo. Absentismo es lo mismo que ausentismo, o sea, falta. Aumentar la productividad de las empresas. Involucrar a los trabajadores como participantes activos e íntegramente informados de los factores de riesgo disergonómicos que puedan ocasionar disturbios musculoesqueléticos. Establecer un control de riesgos. Ahora vamos a ver qué son los riesgos disergonómicos. Bueno, todo está relacionado en sí o basándose en la Resolución Ministerial 375, que es la norma básica de ergonomía, que nos dice, por ejemplo, cuáles son las posturas incómodas o forzadas o inadecuadas. Codos por encima del hombro. Todos y cada uno de los movimientos que se está mencionando en esta especie de tabla. ¿Dónde se encuentra esta tabla? En la Resolución Ministerial 375, que nos dice que si es que hay movimientos violentos, específicamente en la espalda. La ergonomía tiene que ver mucho con la postura. Si sabían esto, ¿no? 712-554. Hablen, ¿sabían o no sabían? Profesor.
Las vértebras, ¿cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas vértebras tenemos? A su madre. ¿No conocen su cuerpo? 33. Hasta llegar al coxis. 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Entre vértebra y vértebra, ¿qué hay? Hay discos intervertebrales. ¿Qué es lo que sucede cuando un trabajador tiene un sobreesfuerzo producido por una sobrecarga? Por ejemplo, tremenda carga que llevan en los estibadores en el Avelino. 120 kilos de papa, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que el disco intervertebral o bien se comprime y los anillos y el núcleo empiezan a afectarse. Entonces, su postura, el dolor de su espalda, etc. Movimientos tolerados. Flexión. ¿Podemos flexionar la espalda, sí o no? Sí puedes flexionar. A ver, tírate un poco hacia adelante o tírate hacia atrás. ¿Acaso te duele? Pero cuando te tuerces, tuerce tu tronco, intenta girar a la izquierda sin mover tus piernas. Gírate, gira solamente la parte de la espalda. Intenta girar demasiado. Te duele, ¿cierto? Además, no es tolerado. Puede producir un daño muscular. Ojalá no haya algunos de ustedes que hagan esto, ¿no? Supongo. No creo que mientras estoy yo dictando acá, desperdiciando saliva, habrá algún alumno que esté así, ¿no? O sí. Mientras el profesor está dictando, el alumno se hace de cuenta, ah, sí, estoy mirando a la clase. A la mamá, al papá le dice, no, sí estoy en clases, pero está con el celular, echadote, con una mala postura, malográndose la espalda. No, no, o sí, hay algún alumno que hace eso. Uy, el que cae otorga, dice. Que si hacen esto, yo ya, ¿qué les puedo decir? Se supone que para eso es que colocan a determinada altura la pantalla. Para eso se coloca una silla giratoria. Esta silla giratoria es ajustable, regulable. ¿Cómo es la forma correcta? Así, ¿están de esta forma? Sí, profesor. Sí, dice, estoy seguro que si tuviera una cámara les voy por sus casas. Algunos están echadotas ahí tirados en la cama. Mirando desde el celular. Supuestamente están en clases, pero están jugando videojuegos. Otros mirando videos o TikToks o no sé. Así es la forma correcta de tener una postura. No malogras tu espalda. Acá nada se afecta. Yo en algún momento me acuerdo que me empezó a doler la mano derecha por el uso excesivo del mouse. Por si acaso yo no soy un gamer, pero por el trabajo me empezó a doler la mano derecha. Como me he enfermado y he empezado a tener menos uso de la computadora, o sea, ya no estoy pegado, pues, ¿no? En la computadora y como antes tenía que estar horas de horas. Y ya si estoy bueno es porque tengo que dictar y todo. Pero
Me di un descanso, mi mano también se dio un descanso. Porque si no relajas los músculos, después los problemas vienen a largo plazo. Posturas adecuadas. Si quieres, tómale una foto, porque como te dije, voy a tomar, ni bien termine la clase, voy a hacer un cuestionario para que lo respondan 20 minutos máximo. Ergonomía, silla en la oficina. La silla debe permitir la libertad de movimientos. La altura del asiento de la silla debe ser regulable. Lo ideal es lo que permite que la persona se siente con los pies planos sobre el suelo y los muslos en posición horizontal con respecto al cuerpo, formando un ángulo de 90 a 110 grados, perdón. Con estas características, la altura de la mesa se concretará a la altura del codo. O sea, no tienes que estirar tus manos. Simplemente mirar hacia adelante con tus manos y ahí debes encontrar el mouse. No intentar estirar o sobreestirar. En trabajos administrativos, la silla debe tener al menos 5 ruedas para proporcionar una estabilidad. Las sillas de trabajo deberán tener un tapiz redondeado para evitar compresión mecánica del muslo. El material de revestimiento del asiento de la silla es recomendable que sea de tejido transpirable y flexible, que tenga un acolchamiento de por lo menos 20 milímetros. El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y en ángulo de inclinación. Su forma debe ser adaptada, anatómica adaptada al cuerpo. O sea, que cuando te echas, tú sientes esa comodidad de que te estás echando. Perdón, cuando te sientas, no te estás echando sobre una silla. Cuando te sientas sobre el respaldo de una silla. Y si yo siento duro es porque no tienes una silla ergonómica. Se supone que cuando te sientas sobre una silla ergonómica, esa silla permite que tu espalda descanse. Los reposabrazos son recomendables para dar apoyo y descanso a los hombros y a los brazos, aunque su función principal es facilitar los cambios de posturas y las acciones de sentarse y levantarse de la silla. Tienes diferentes tipos. Esto también está mal, ¿no? Supongo que así utilizan el teclado, no creo que lo utilicen de otra manera, ¿no? Teclados disergonómicos que no permiten un buen trabajo. El mouse, que está bien, que está mal. La posición es que el brazo descanse, perdón, la mano descanse. ¿Qué es lo que sucede? Consecuencias: tensión cervical, tortícolis, en el cuello tendinitis, codo, epicondilitis, les empieza a doler, dolor o molestia en el cuello, rigidez cervical, incapacidad para girar o mover la cabeza. En el hombro, dolor al mover el hombro y el brazo, sobre todo hacia adelante y hacia arriba, inflamación del bíceps, dolor localizado en el hueso del lado interno del codo, el epicóndilo, rigidez o dificultad de mover el codo, ¿no? Cuando tenemos problemas con el antebrazo, dolor en la parte externa de la muñeca, cerca del dedo pulgar, se puede subir hasta el antebrazo. La tenosinovitis de Kerbein en la muñeca, cuando utilizamos demasiado la computadora, el síndrome del túnel carpiano, o cuando estamos en un equipo pesado, cuando utilizamos equipos que generan una gran cantidad de vibración. La inflamación del nervio mediano del túnel carpiano, hueco de la mano, adormecimiento, hormigueo y pérdida de precisión y sensibilidad en los dedos, sobre todo en el dedo pulgar, índice y corazón y mitad del anular. En los dedos, la tendinitis, dolor e inflamación de los tendones. Para todo eso, ¿qué se hace?
debe tener un buen diseño de el lugar de trabajo, cómo está diseñado, cómo está ordenado, si se tiene todas las cosas en su lugar. En los lugares de trabajo donde se ejecutan actividades que requieren una atención constante y una alta exigencia intelectual, tales como centros de control, laboratorios, oficinas, salas de reuniones, análisis de proyectos, entre otros, el ruido será equivalente o menor de 65. Lo máximo, recuerda, para 8 horas debe ser 85 decibeles. La iluminación también es un factor importante, la calidad de aire. No, para ello es que se deben hacer las famosas pausas activas para estirar, para impedir que estas situaciones puedan afectar al trabajador. ¿Preguntas? Ahora vamos a ver un video corto nomás. Un cortito video. ¿Preguntas, dudas, ninguna? Sí.
created using Powtoon. Powtoon. Ahora, lo que van a hacer es analizar. En el siguiente video van a analizar y lo van a escribir en su cuaderno. ¿Cuáles son los peligros y riesgos ergonómicos que observen? Ay, perdón.
Why should you invest in stocks on eToro? With eToro, I can invest in stocks with zero commission. eToro's got a wide variety of global and local stocks. Ya. ¿Qué quieres? Sí. Bien. Finalmente, Pregúntate de tus gatos. ¿Tienes para comprar? bien. Peligro eléctrico. Vamos a hablar. Los riesgos eléctricos son uno de los más grandes bueno, no solamente en construcción, en diferentes partes. La electrocución puede ser el resultado del riesgo eléctrico, de exponerse. No, lo que vamos a hacer es hablarles un poco más de qué es lo que se trata. Cada año mueren muchos trabajadores producto del contacto con la energía eléctrica. La electricidad es una fuente de energía, natural o artificial. La electricidad es también creada por el hombre, esencial para la vida moderna y dar... ¿No? Ahora, ¿qué se necesita para que haya electricidad? Un condensador. Utilizamos los cables de cobre. Los cables de cobre son los conductores de la electricidad. Porque ese es el cable. ¿Por el cable pasa la electricidad? No. Pasa por el cobre, por la lámina de metal. Los conductores, como los metales, el agua, el suelo y el cuerpo humano. Nosotros también somos conductores de tal manera que nos electrocutamos.
La electricidad debe tener un circuito completo o una trayectoria para fluir. No, acá podemos, por ejemplo, tenemos una entrada y una salida. Cuando las herramientas eléctricas funcionan correctamente, se mantiene un circuito completo entre la herramienta y la fuente de energía. Sin embargo, si la herramienta tiene daños, la persona puede hacer contacto con la electricidad y puede convertirse en una trayectoria para la corriente. La persona puede recibir toda esa descarga de energía. Entonces, el peligro eléctrico son todas aquellas situaciones que podrían generar un daño. ¿Cuáles son? Conectar a tierra incorrectamente, partes eléctricas expuestas, cables pelados, cableado inadecuado, líneas de tendido eléctrico que no están aisladas, capa aislante dañada, circuitos sobrecargados, condiciones húmedas, y herramientas y equipo dañado. Para ello, lo que debemos hacer es, ¿por qué se tiene que conectar a tierra? Porque muchas veces la energía eléctrica requiere de una conexión pozo a tierra para eliminar el voltaje que no se desea, la cantidad de corriente que no se desea. La conexión a tierra es una conexión física, hacia la tierra literalmente. O sea, se hace la conexión. ¿Por qué? Porque la tierra, perdón, creo que les he dicho que la tierra es un conductor, la tierra es un aislante. Disipa la energía. El equipo eléctrico debe estar conectado a tierra apropiadamente. Conectar a tierra reduce el riesgo de recibir un choque o descarga, quemadura o ser electrocutado. La clavija, ¿cuál es la clavija? Supongo que tú alguna vez habrás hecho esto, ¿no? Romper ese tercer punto de conexión. Lo rompiste, lo quebraste, lo partiste. No existe la palabra lo partiste, lo quebraste, no. Lo partiste, lo quebraste. No existen, dejen de hablar como persona, como guachiturros, yo le digo. Hablen como futuros técnicos. Lo partiste, lo quebraste. La clavija regresa de forma segura a la tierra. Ojo, esa clavija era tierra. Y tú la eliminaste. Nunca clite la clavija a tierra de un enchufe. Nunca. Jamás. Me imagino tú lo has hecho, pero no lo sabías. Lógicamente, ¿no? Sí lo han hecho, me imagino, ¿cierto? Diga nomás, ¿lo has hecho alguna vez? ¿Has roto esa clavija? Sí, profesor, porque mi tomacorriente no tenía para 3 huequitos, solo para 2 nomás. Entonces, no lo rompas. ¿Qué debes hacer? Adaptador. Compras un adaptador. Nunca lo rompas. En algún momento te va a servir.
Quizá tú no tenías conexión para triple. Si usted quita la clavija tierra, entonces se elimina una característica de seguridad muy importante. Usted puede recibir una descarga eléctrica al hacer eso. Nunca la quites. Alteras. ¿No lo sabías? Y si lo has hecho mejor ya no, si lo has hecho mejor ya no utilices ese enchufe. Que de verdad sí. Porque te puede pasar corriente en algún momento. Los alambres o terminales expuestos, los cables pelados. A esta caja le falta, ¿no? Algunos interruptores, o sea, está abierto. Mira, nunca utilice una caja de toma de corriente que tenga cables expuestos. Y no solamente es por el tema de cables expuestos. Mira cuántas conexiones se tienen en este lugar. Todas las aberturas deben estar cerradas. El aislamiento externo en extensiones eléctricas debe estar intacto. Los cocodrilos, todo. Si los vas a aislar, pues debes aislarlos bien. No se puede volver a utilizar un cocodrilo que no tiene los dientes. La parte de abajo. Nunca, jamás. En los sitios de construcción, la iluminación temporal se deberá resguardar y proteger adecuadamente para evitar contacto con bombillas rotas y una posible descarga eléctrica. Igual, ¿ves? Todo eso es un tema de seguridad. Utilizar conexiones adecuadas. Cerciórese de que las herramientas eléctricas se utilizan con una extensión que esté correctamente clasificada. La variedad de alambres. El aislamiento defectuoso o inadecuado, ¿no? Es un peligro. Evita que los conductores entren en contacto con usted, pero si se está afectando, está empezando a tener algún tipo de problema. Nunca intente reparar con cinta adhesiva una extensión dañada. Nunca utilice herramientas o extensiones. Mira, por ejemplo, acá como si fuera pelusa, ¿no? Que se está deshilachando. Esos cables ya deben quedar, debe cortarse esas partes y volver a conectar. Nunca enganche sobre clavos u objetos puntiagudos, porque eso hace también que se desgaste la protección. No pase las extensiones a través de puertas o ventanas. Los circuitos sobrecargados pueden causar un incendio. Utilice los interruptores de circuito apropiados. Nunca sobrecargue un tomacorriente. No utilice un tomacorriente múltiple o un protector sobre cargas eléctricas en sitios de construcción. O sea, mira cantidad de conectores que se están intentando colocar en un mismo punto. No utilice herramientas eléctricas que estén dañadas porque podría ser electrocutado. Y tampoco condiciones húmedas si hay piso mojado. Siempre evite utilizar herramientas en sitios o lugares mojados, lluviosos o muy húmedos. El agua incrementa el riesgo de contacto. Y también cuando estamos cerca a líneas de tendido eléctrico, si vamos a utilizar equipos, debemos tener mucho cuidado y mucha planificación para desarrollar una determinada tarea. Siempre se debe mantener una distancia segura para impedir que haya algún problema. Una actitud positiva hacia la seguridad le ayudará a crear un lugar de trabajo más seguro, siempre cumpliendo las especificaciones establecidas en las normas, etc. Los equipos de protección personal que son guantes dieléctricos, casco dieléctrico, todo es dieléctrico. Inspeccione las herramientas, grietas, aislamientos, etc. ¿No? Y lo que nos dicen es que debemos utilizar circuitos con pozo a tierra, pero bueno, no todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Igual, en las empresas sí, por eso es que se deben utilizar. También se debe colocar el
control de la energía para evitar que haya algún problema. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No tienen dudas? Disculpe, ¿qué función cumplen los estabilizadores? Son como los dispositivos que van a soportar una descarga violenta de energía. Si es que hay, por ejemplo, le colocas un estabilizador a un CPU, porque si tú lo conectas directamente al CPU a la corriente eléctrica, la energía se va, ¿no? Y de pronto viene de manera violenta, se puede quemar el CPU. Soporta esa energía, ese reingreso de energía violenta. ¿Alguna otra pregunta? Pero que sea relacionado a... Porque no tiene mucha relación. El estabilizador no soy especialista eléctrico, la verdad. ¿Otra pregunta? Ya, anoten. Tienen hasta las 11:50 para terminar este cuestionario. Anoten. Pregunta número 1. Pregunta número 1. ¿Qué es la ergonomía? ¿Y para qué sirve? ¿Qué es la ergonomía? ¿Y para qué sirve? De lo que yo he dicho, ¿ah? Nada de estar buscando de internet. Si es que no es correspondiente a lo que yo he dicho en clases, no vale. ¿Qué es la ergonomía? ¿Y para qué sirve? Fundamente su respuesta. ¿Qué son los discos intervertebrales? ¿Y para qué sirven? ¿Qué son los discos intervertebrales y para qué sirven? ¿Cuántas vértebras tiene el ser humano? ¿Y cuál es la conformación de las vértebras? Para las 11:50, por si acaso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podría repetirme la segunda pregunta? Estoy dictando así rápido, no las tengo anotadas. Ni la primera ni la segunda. ¿Qué más? ¿Qué son las lesiones y qué son los riesgos disergonómicos? Fundamente su respuesta. ¿Cuáles deben ser las posturas? ¿Cuáles deben ser las posturas? ¿Cuáles deben ser las posturas? De mano, coma brazo, coma espalda, coma piernas
Cuando uno utiliza una computadora, detalle de acuerdo a lo desarrollado en clase. Siguiente, ¿qué es la electricidad? ¿Qué es la electricidad? ¿Para qué sirve la clavija en una instalación eléctrica? ¿Qué son los pozos a tierra? ¿Qué son los pozos a tierra? Y fundamente la respuesta de acuerdo a lo desarrollado en clase. Ya está. Tienen 20 minutos. Lo voy a habilitar de una vez por la plataforma, ¿ya? Para que lo puedan subir ahí. Ya lo envían. Ojo, esto no es para contestar a computadora, a mano. El que lo envía a computadora no se lo recibo. Y ahí está habilitada en la plataforma para que lo envíe. Ya está, listo.
Ya lo deberían haber subido a la plataforma porque era hasta las 11:55 nomás que estaba habilitado. No lo han hecho inmediatamente, súbanlo. Súbanlo. Yo sé que la plataforma te va a decir que no puedes, no hay más tiempo. Al toque. Bien, eso sería todo, jóvenes y señoritas. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, que tengan un buen día. Hasta mañana, profesor, gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana, profesor. Nos vemos.